Al inicio era algo muy lejano, una posibilidad remota. En algún momento llegó y se nos fue acercando. Primero nos fue aislando ante el temor, luego convirtió nuestros hábitos más básicos en situaciones de riesgo. Cuesta creer que nos estamos acostumbrando a convivir con la muerte, la incertidumbre, el miedo. Pese al tiempo, aún cuesta aceptar un entorno de coronavirus. Nunca en mi vida profesional había visto llorar a tantas colegas por personas que no conocen. Hoy veo personas quebradas de saber qué no hacer frente a esta pandemia. Y en la camita 3. Cuando se reportó el primer caso COVID-19 acá en el Perú, entre colegas comentábamos, ¿no?, cómo nos iba a atacar esta pandemia acá en nuestro país. Si ya veíamos que en los países desarrollados estaba golpeando fuerte, nosotros nos poníamos a pensar que como países subdesarrollados nos iba a azotar de manera más fuerte todavía, ¿no? Era algo que nos llenaba de incertidumbre. Esta enfermedad lastimosamente nos ha golpeado a todos e incluso a nosotros, que pensamos que era una neumonía simple y podíamos manejarla. Se comporta de diversas caras. Nuestra situación es diferente a la de un paciente. Nosotros dentro de todo podemos desplazarnos alrededor de la villa, pero ellos no. Ellos están solamente en sus metros cuadrados, que es su departamento, y no pueden salir más allá. Yo los abrazaba a mis pacientes y ahora por la misma pandemia hay que mantener el distanciamiento. Entonces yo me siento limitada al no poder abrazarlos. El Hospital 2 de Mayo en Lima es uno de los más golpeados por la pandemia en el país. Todos sus pabellones y 2 carpas adicionales han sido destinadas a pacientes con COVID-19. El personal se ha reducido debido a los contagios y el número de pacientes críticos ha aumentado. Nuestro propio personal cae, se enferma, ¿no? Tenemos que darles atención también a la población y a nuestro propio personal y también a su entorno. Entonces eso es un doble o triple reto para nosotros, ¿no? Todos los días llegan falleciendo. Para nosotros lo vemos como mi hermano, mi amigo, mi papá, puede ser cualquiera de nosotros. Y decírselo a ellos es lastimosamente muy complicado, es difícil a veces, y hacerlo entender mucho peor aún. Cada turno que salimos, cada uno de nosotros se pregunta si fue contagiado o no, ¿no? Y esa incertidumbre la trasladamos a nuestros hogares. En nuestros hogares sacrificamos a nuestras familias, que muchos de ellos nos dicen que no vayamos a trabajar, que acatemos la cuarentena, pero fuimos formadas para atender. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo sigue? ¿Todo mejor? Ok, qué bueno, me alegro mucho. Ya, entonces los doctores vamos a estar viéndola, vamos a ver cuándo ya se podría ir de alta. Él sí está con antibiótico de ceftriaxona, pero a la vez está refiriendo a citromicina. La enoxaparina recién ha iniciado, el día de ayer por la tarde. Desde que el momento que abren el portón que ustedes ven en la puerta de emergencia de nuestro hospital, llega una carga emocional única, que tal vez hasta ahora no lo hemos experimentado. Es la tristeza, la pena, la rabia e incluso la desconsolación, no solamente del paciente,
nosotros no solamente vemos a un paciente, vemos todo lo que trae consigo, que es la familia inclusivemente. Hasta el momento todavía estamos aguantando esta situación y como te digo, es un reto que nos pone las circunstancias en este momento para poder seguir viendo mecanismos, cómo vamos a mejorar nuestra oferta, ¿no? nuestras atenciones, que si bien no son óptimas, pero estamos ahí dándola, ¿no? la batalla en estos momentos, ¿no? Al paciente lo tratamos de estabilizar, tratamos de manejar lo mejor posible o en lo humanamente posible que podamos hacerlo. Pero la familia es a veces difícil y frustrante cuando un paciente llega tan mal y muere en nuestras manos. Salir a comunicárselo, créeme que hasta ahora no he encontrado yo una situación tan difícil. Llego a mi casa con el temor, obviamente, de haberme contagiado, de contagiar a mi familia, pero veo qué me pasó con ese paciente, qué hice mal, por qué se me murió, o por qué con ese paciente mejoró, qué hice distinto. Era probable que este momento llegaría. Después de tiempo lidiando con el miedo y la tensión, en el fondo, quería que esto ocurra de una vez. Estoy terminando de armar este informe en cuarentena. Dentro de mí hay una batalla. Tengo coronavirus. Este coronavirus en concreto puede contagiar a las células del sistema respiratorio y se puede contagiar de formas un poco más fáciles, como puede ser hablar, como puede ser estornudar, como puede ser tocar una superficie. El coronavirus que estamos viendo ahora es el SARS-CoV-2 específicamente. Entonces, un tipo de una familia más grande de virus que se llaman los coronavirus. Y se llama así porque el virus tiene en su parte exterior, en su membrana exterior, una proteína que tiene forma de espina. Entonces, cuando lo vemos al microscopio, parece que tuviera una corona. Debo estar en casa con un virus que aún no se manifiesta. Mientras tanto, allá afuera, más allá de mi ventana, la batalla es dura y constante en la primera línea. ¿Qué es lo que pasa por tu mente normalmente cuando ya vas a descansar, ¿no? La verdad me quedan muchas imágenes de la guardia. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué pasó con ese paciente? ¿Por qué se complicó? Temor hay en todo momento, pero cuando tú tienes que atender un paciente, el temor te ayuda a protegerte. Todavía hay, ¿no?, un pequeño problema a nivel pulmonar, va a seguir con oxígeno, tenemos que seguir manejándola, ¿no?
No sé dónde ni cómo me contagié. Tampoco lo sabré. Que aún no aparezcan los síntomas en mí debería ser una buena noticia. Pero solo alarga la incertidumbre. Los más de 100 días de estado de emergencia son un instante comparados a 14 días de cuarentena apartado con el virus. La coordinadora general de enfermeras me llamó un día para Semana Santa y me dice, Miluska, te necesito en Villa para que me apoyes en lo que es la coordinación de enfermería. Le dije, dame por favor hasta mañana para pensarlo, déjame conversar con mi familia y yo te respondo. No, Miluska, te doy media hora para que me respondas. No solo pacientes viven aislados en la Villa Panamericana. Más de 500 trabajadores de la salud aceptaron dejar sus casas para internarse en Torres, donde merodea el virus. Cuando a nosotros se nos comunica, ¿no? La dirección nos comunica y el comité COVID que el servicio San Camilo Pediatría iba a pasar a ser San Camilo Adulto, a todos nos asustó un poco. Entonces hablé con mi esposo y le dije, mira, ¿sabes qué? Me han propuesto esto. Y mi esposo, bueno, es una persona bastante tranquila, bastante racional. Me dice, mira, es tu profesión, yo la entiendo, decide tú, lo que tú decidas, yo te voy a apoyar. Entonces le digo, entonces me voy a la Villa, Martín, porque la experiencia es diferente, porque quiero hacer algo y ya, pues no, es parte de mi profesión y quiero hacerlo. Nuestra última paciente que recibimos era de un pueblito de la selva. Era una paciente de 6 meses que llegó con un peso de 2,9 kilos, Talía se llama. Entonces acá en nuestro servicio, con las indicaciones médicas y con el trabajo de todos, logramos que esta bebé pueda ganar peso, ¿no? Pero cuando ya nos comunican que ya tenía que irse al hospital del niño, porque todo esto iba a ser adulto, nos dio bastante tristeza de ver cómo Talía se había mejorado en nuestra sala y ahora iba a pasar a manos de otras colegas que sabemos que van a continuar con nuestro trabajo, pero nosotros, nuestra ilusión era verla salir de acá del hospital de alta y que vaya a su casa, ¿no? Me llamaron un domingo, recuerdo que tengo que venir ya acá a Villa Panamericana. Yo soy del departamento San Martín, Tarapoto, provincia de Huallaga, Apozua, ¿no? Una tierra muy bonita y estoy acá pues prácticamente dando lo mejor de mí. A mí me tocó, me acuerdo, es mi primer turno con pacientes asintomáticos, ¿no? Estables. 21 pacientes me acuerdo que tuve ese día de turno. Venía de Estados Unidos, había estudiado por unos exámenes y bueno, decidí terminar mi preparación acá. Y justo salió la pandemia y me nació la necesidad de venir a ayudar. Yo estaba trabajando en Padomi, que es asistencia a los pacientes adultos mayores en domicilio. Soy enfermera de la zona de Chorrillos. ¿Cuánto tiempo tenías trabajando ahí? Yo ya tengo 23 años de experiencia profesional. Ha sido un cambio, como usted dice, de estar atendiendo a pacientes en sus domicilios, ahora los atiendo aquí en el centro de aislamiento. Son pacientes distintos, aquí hay de todas las edades, infantes, preinfantes, hasta adultos mayores. Los pacientes pueden ser asintomáticos o pueden ser sintomáticos, entonces el tratamiento es distinto, pero la atención es la misma.
cuando llegan por primera vez a la villa se sorprenden, ¿no? Porque es un centro de aislamiento. Es muy distinto a un aislamiento en casa. El aislamiento en casa, bueno, lo puede pasar con su familia, es un ambiente familiar. Estos sí son departamentos bastante cómodos, porque nosotros vivimos incluso en ese tipo de infraestructuras, en las mismas. Es un ambiente hospitalario. En el transcurso de llevarlos, ellos muestran su miedo, no saben a qué se va a enfrentar. Primeramente por la enfermedad, segundo porque están lejos de su familia. Solamente aquí ingresa el paciente nada más. Temor hay en todo momento, pero cuando tú tienes que atender un paciente, el temor te ayuda a protegerte, pero tienes la seguridad de que tienes que atenderlo en ese momento. Bueno, me tocaron pacientes, vienen más que todo de los vuelos humanitarios que se llevan a su destino, como Tarapoto, de repente Iquitos, que ellos dieron su prueba antes de viajar, su prueba positiva, les trajeron acá. También vienen pacientes de albergues, ¿no? Pacientes ancianos, o de repente que se iban a ir a otra provincia. Son 20 pisos por torre. Ya tenemos ahorita 4 torres habilitadas. En cuanto a familias, tratamos de mantenerlas juntos, pero sí tenemos que separar hombres y mujeres de cuartos, ¿no? Lamentablemente. Se sabe, ¿no?, que el 80% de los pacientes cursan asintomáticos. Eso quiere decir de 10, 8 personas cursan sin síntomas. Y luego los porcentajes de letalidad son muy bajos. Claro, sí hay pacientes y hay complicaciones que se dan, pero la mayoría de pacientes salen de acá sin síntomas. Que estamos casi igual que ellos, también estamos encerrados en villa, a veces sin ver a nuestras familias, y eso es lo que queremos también que ellos entiendan. Ellos dirán, pues las enfermeras están afuera, estamos afuera, aquí, no afuera, afuera, estamos también acá. Y muchos hemos sacrificado muchas cosas. Yo entiendo la posición de los pacientes, es angustiante a veces no comunicarse, no ver a sus familias o estar mucho tiempo encerrados, pero también el personal sufre el otro lado, ¿no?, que es el estrés emocional, el estrés de la posibilidad de contagiarse, el estrés de tampoco ver a sus familias. Yo estoy todos los días, pero por todos lados. Así que igual los doctores están de turno, pero voy a revisar las historias en un ratito. Todavía hay un pequeño problema a nivel pulmonar, va a seguir con oxígeno, tenemos que seguir manejándola. Aquí en el Hospital 2 de Mayo estoy hace 1 año y medio aproximadamente, y desde que empezó la pandemia nosotros empezamos a atender en la parte de atención diferenciada. Estoy todos los días ahí, ¿no? La pandemia no tiene horario, así que nosotros ponemos el hombro para poder atender a los pacientes y más que todo porque es un orgullo trabajar aquí en el Hospital 2 de Mayo. En la primera instancia o la primera puerta o la primera cara de un hospital siempre es el área de emergencia. Es donde el paciente llega claramente buscando una ayuda, buscando una segunda oportunidad inclusivemente. Hay que pensar que ellos son nuestros tíos, nuestros padres, nuestros hijos. Hagámoslos como si nuestra familia lo necesitara. No nos rindamos y sigamos luchando. Cuando uno está en casa tanto tiempo, es imposible no caer en la angustia o enredarte en los pensamientos. Pero cuando pienso en el Hospital 2 de Mayo o en la Villa Panamericana, me levanto, me despierto. ¿Cuántas personas como yo, con el COVID-19 en su organismo, llegan a estos lugares con la esperanza de volver a respirar con normalidad? Ahorita yo voy bastante tiempo acá en la villa, ya voy casi 2 meses y sí, me siento estresado, a veces uno quiere ver a la familia, a veces uno quiere descansar, pero después uno se enfoca y se da cuenta de que realmente nuestra vocación y nuestra profesión es esta. Yo siempre estuve consciente del trabajo que tú haces con mi papá. Ser enfermero sí requiere bastante vocación, bastante servicio y yo lo valoro mucho. Lo respeto demasiado, pero sé que también estudiar medicina genera una gran presión y creo que soy capaz de soportarlo. Soy capaz de aguantarlo con tal de ayudar a más personas. Eres lo más importante en mi vida.
que el día que yo me enteré que tú estabas latiendo en mi barriguita, fue el día más feliz de mi vida. Y ese instante jamás lo cambiaría por nada del mundo. Te amo, mi amor. Este virus es un virus muy terrible. Desde el punto de vista médico nos ha sorprendido muchas cosas. Pero el cólera es un excelente ejemplo para el Perú, porque cuando hubo la epidemia del cólera se cambiaron muchas costumbres en el Perú. Me detectaron el virus cuando había avanzado parte de este documental. No fui el único. El editor de este informe, Oscar Mendoza, también dio positivo en la prueba molecular. Yo por lo menos desde que me hicieron la prueba, ya voy entrando a la segunda semana en que me hicieron la prueba. Y es no sé, ha sido todo distinto, ha sido todo raro, ¿no? Y estábamos muy convencidos de que en cualquier momento nos iba a tocar, ¿no? O sea, era algo inminente, ¿no? O sea, cuando dijeron a ti que habías dado positivo, era muy probable que yo también esté contagiado, porque hemos compartido mucho tiempo en la isla y todo. Y cuando me dijeron, ¿sientes ese frío? O sea, yo era consciente, ¿no?, de que esta posibilidad era muy cercana. Yo tenía miedo, sinceramente, porque algo me decía que el virus estaba mucho más cerca. O sea, al menos podemos estar en comunicación y seguir avanzando, y ya lo mandaremos al canal, pues, ¿no? Bueno, ya, vamos. No, vamos con todo. Vamos, sigamos editando. ¿Ahí está bien? ¿Ves todo? Sí, hay que pensar bien en la música, a ver si... Tuvimos que continuar a la distancia, cada uno en su propia cuarentena. A esas alturas podíamos decir ya que éramos parte de ese extraño 80% de personas que tienen la COVID-19 pero no presentan síntomas. Este virus es un virus muy terrible. Desde el punto de vista médico nos ha sorprendido muchas cosas. En algunas personas su sistema inmune logra como mantener a raya el coronavirus y no demuestran los síntomas. Porque los síntomas, que son por ejemplo fiebre, tos, dolor de garganta, no lo produce el coronavirus en sí, sino que lo produce la respuesta al sistema inmune. Entonces, algunas personas, su sistema inmune logra mantener el coronavirus ahí nomás y que no desarrolle este tipo de síntomas, ¿no? Entonces, esos serían los pacientes asintomáticos. El virus ingresa al organismo en algún momento y durante entre 2 a 5 días empieza a reproducirse dentro del organismo. Y esta reproducción puede tener un tope, un límite, porque la inmunidad del cuerpo lo reconoce como extraño y logra aplacarlo. Entonces, si no tiene síntomas, lo puede aplacar entre 7 a 10 días. Entonces, en las formas moderadas, puede el virus pelearlo hasta 14 días y podría llegar por ahí a sobrevivir algunos virus hasta los 21 días. Junto a la gran proporción de casos asintomáticos, hay cifras que pueden ser muy desalentadoras. Sin embargo, el peso de la historia puede arrojar esperanzas. Esta no es la primera pandemia que golpea a la humanidad. Incluso aquí, en el Perú, hace apenas 30 años, también luchamos contra un enemigo imperceptible. Como el cólera avanzó rápido en todo el país y particularmente en las zonas urbanas, periféricas, parecido a lo de ahora, las zonas periurbanas y las zonas rurales, entonces se optó por la participación de la comunidad. Esa ha sido una de las fortalezas para combatir esta epidemia.
Se capacitaron a promotores de salud, que era una persona de la comunidad y que tenía alguna afición por apoyar. Y fue un ejército enorme de promotores en todo el país que participaron en esto. Y eso evitó la mortalidad. Nuestro país ha tenido la mortalidad más baja de esa pandemia, porque fue una pandemia que empezó por África, por Asia, parecido al de ahora. En el cólera se hizo una enorme campaña sobre el lavado de manos. Muy grande campaña en todos los niveles. Claro, con las generaciones se va olvidando esa costumbre, esa buena costumbre. La epidemia del cólera ha dejado varias enseñanzas y quizás la más importante es que los temas sanitarios no dependen solamente del sector salud, porque cuando hablábamos de cólera hablábamos de agua limpia y el agua no es problema del sector salud. Pero el cólera es un excelente ejemplo para el Perú, porque cuando hubo la epidemia del cólera se cambiaron muchas costumbres en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el tema de hervir el agua, ¿no? Eso es una costumbre que se tiene en muy pocos países y que es una medida adicional para prevenir justo enfermedades como el cólera, ¿no? Hoy el reto es mucho más grande, sin embargo, nuevamente el deber y el compromiso están a la altura de la lucha. Uno no se hace soldado para no ir a la guerra. Estábamos en una guerra, éramos un problema mundial y pues teníamos que estar ahí al frente siempre, ¿no? El apoyo emocional que nosotros brindamos es conversar con ellos y también a veces, si es que se presenta necesidad, conversar con los familiares. Necesitamos no solamente que nos den una pastilla, no solamente que nos den un tratamiento, necesitamos ser escuchados y eso creo que es lo que más necesitan los pacientes dentro de Villa. A veces el simple hecho de escucharlos los calma, el simple hecho de darles una palabra de aliento, decirles que se van a mejorar, eso es bastante, creo, para cada uno de los pacientes. Y vienen con esa carga de la incertidumbre y no saber cómo hacer, y nosotros tenemos que primero informarles cómo es la evolución de la enfermedad, cuáles son las posibles complicaciones y qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder mantenerlos tranquilos. ¡Vamos a casa! Primeramente, gracias a Dios por darnos una oportunidad más para vivir. Y gracias a Dios, mi familia, mi esposo, mis hijos están ahí, todos nos vamos a la casa. Muy feliz, de verdad, muy feliz. Doy gracias a Dios, a las personas que puso Dios aquí en la villa para que nos cuidaran y nos protegieran de esto. Cada día me siento muy emocionada y muy contento que muchas personas se vayan de alta y sobre todo es sentir también la empatía porque es como regresar a casa, es la sensación más hermosa que se puede sentir en estos tiempos de pandemia. Vamos a salir adelante, somos un país fuerte, lo hemos logrado siempre, ¿no? Hemos salido adelante, unidos siempre, ¿no? Diariamente salen aproximadamente de 50 a 70 pacientes diarios, ¿no? Llegando algunos días a bordear los 100 y hasta pasar los 100, ¿no? Y que los proteja, pues, no a ellos y que es muy gratificante su trabajo aquí, que por favor no los olviden, que algunas veces algunos de ellos están todo el día, 24 horas y que merecen un reconocimiento más que económico y también moral. Felizmente ya tengo más o menos unos 14 días, 15 días. Ya está saliendo del proceso entonces. Sí. Los días críticos en esta enfermedad es entre el 7º y 10º día. Es allí en esos días en donde se define si te agravas o no te agravas. Pero ya con 14 días como que ya está saliendo del problema, así que tranquilo nomás. ¿Tú por qué decidiste ser doctor, estudiar medicina? A ver, en sí es una historia larga. Mi madre es enfermera e incluso se ha formado en ese hospital, ha sido interna en este hospital y siempre de pequeño me gustó, me atrajo la medicina. La plaquita está mal, tiene infiltrado a nivel de base, puede ser una neumonía. Bueno, hay que hacer esto. Mi padre es cirujano, muchos años él ya es jubilado, mi hermano es médico y creo que la vocación y la carrera viene de herencia, ¿no? Cuando era un adolescente, mi sueño siempre fue ser diseñadora de modas, pero mi mamá ya era técnica de enfermería y de alguna manera yo siempre la había visto apoyando a muchas personas. Me elegí por emergencias porque me encanta la acción. No puedo estar tranquilo, sentado, viendo que un paciente se me pueda morir.
porque lastimosamente el médico de emergencias te da esa opción, esa segunda oportunidad de poder decir, bien, lo hicimos y este paciente puede tener otra chance de vida. Por la pérdida de mi papá, quise experimentar qué era atender al que más me necesita. Empecé la carrera y poco a poco me fui enamorando de mi carrera. La vida nos da a veces solamente una oportunidad. Nosotros a veces podemos darle dos. Y ese es el motivo en el cual yo me he enamorado de esta carrera, de esta especialidad. Nosotros los médicos pues cumplimos una misión y nuestra misión es atender, independientemente de la situación en la que estemos, ¿no? Y esta pandemia simplemente lo que hace es reforzar nuestro compromiso con la salud de nuestros pacientes. Cumplir una misión en medio de una pandemia, en un hospital como el 2 de Mayo, en donde la tasa de letalidad ha alcanzado el 37,4%, es frustrante. Convivir por más de 100 días entre edificios de 20 pisos, habitados por pacientes de COVID-19, es agobiante. Pero cada paciente que se retira con vida es un nuevo respiro para el personal médico. Una vez un policía, me dijo: muchísimas gracias, señorita, me voy bien porque yo vine mal, vine que me ahogaba, vine que me faltaba el aire y ahorita me voy muy bien, me voy muy bien. Y eso creo que es lo mejor que uno puede recibir como personal de salud, es la satisfacción más grande. Pero que el familiar simplemente te diga un gracias, para nosotros es más que suficiente. Y hoy, con la pandemia, cada día me digo a mí misma, hice lo que tenía que hacer, escogí la carrera que yo quería. Y me lo digo por cómo estamos afrontando esta pandemia, ¿no? Voy a estar aquí hasta el momento en que la villa termine de funcionar, que se supone que es cuando salga el último paciente. Tuve todos los síntomas: vómitos, dolor de espalda, fiebre, dolor de cabeza. Pensé en que hasta acá nomás iba a acabar mi carrera policial. La vacuna ya está en la etapa de prueba en animales. Estos huevos ya tienen anticuerpos contra COVID. Y al día 25 de abril empecé a sentir malestares. Ajá. Empecé a tener dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ardor de estómago. Me daba fiebre y escalofríos. En ese momento entré en desesperación. No sé cuándo me contagié, de repente fue en el servicio, en la calle, cuando me dirigía al trabajo, a mi casa. Yo dije, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho de malo para que me...? Desde cuando estuve aquí en Contagiera, mi preocupación era más aquí en Contagiera, no tanto por mí, sino por mi persona. En mi familia, por ejemplo, tenemos una persona diabética. Aló, hijito. Mamita, buenos días, ¿cómo estás? Bien, hijito, aquí estoy yo en el agua. Lavando, mamita, tu ropa. Lavando, hijito, mi cama. Ay, qué bueno, mamita. ¿Mi papá? Acá estamos, hijito. Aquí estamos a la casa, ¿todo bien, papito? Todo tranquilo, mamá. Acá entrando de servicio en mi trabajo, todo con la ayuda de Dios, todo bien, mamita. Gracias a Dios, hijito, es lo que se ruega a Dios, hijito, todos los días agradeciendo a nuestro Padre Celestial que Él nos guía y está junto de nosotros, cuidándonos, hijito, nuestro protector, hijito. Tuve todos los síntomas: vómitos, dolor de espalda, fiebre, dolor de cabeza.
todos los síntomas me dio a mí. Se me fue el sentido del olfato, el sentido del gusto y empezar a hacer fiebre. Ahí fue donde me alerté, fui a hacer la prueba rápida y efectivamente salió positivo. El resultado lastimosamente me llegó el día de mi onomástico. Entonces yo me llevo a enterar por página del MINSA que el resultado había salido positivo. En ese momento supe o sentí que el mundo se me cayó encima. Pensé en que hasta acá nomás iba a acabar mi carrera policial. Salió mi resultado positivo. Y es ahí cuando voluntariamente tuve que aislarme, exponiendo a mi familia, a mi señora madre que es asmática y a mis señores abuelos. En mi casa estuve 2 días, pero después no era suficiente de repente porque es un solo piso la casa y compartíamos los baños, compartíamos los servicios de lavandería y ya pues entonces tenía que aislarme más y tenía que irme a un lugar más seguro que es Jicamarca. Tengo ahí un pequeño cuarto y eso fue mi lugar de aislamiento. Lo que yo sentí es una preocupación, ¿no? Porque todos somos como una familia y dentro de ellos siempre llamándolo, siempre preguntándole cómo está. Y de forma inmediata nos vamos a dirigir a nuestra zona de patrullaje. Conforme, Minocho, conforme. Tenemos la Perolima. Hey, señor, mantenga su distancia. Ya lo vieron. De la esquina a la izquierda. Y retornar a mi trabajo fue lo más sensacional, lo más alentador que pude, porque para eso creo que yo nací. Y pues el momento que me dieron de alta es un gran alivio que uno puede sentir porque sentiste que ya venciste este virus. Ya central, toma notas, desplazamiento a la 41 del Agustino. Me he motivado porque siempre de pequeño quise ser policía y siempre quise apoyar a la sociedad. Y le transmito este mensaje a todos mis colegas que sí se puede. A todas esas personas que sienten el miedo, principalmente les diría que no salgan innecesariamente, que nos apoyen a nosotros, que esto es un trabajo de todos. Yo soy un paciente recuperado de COVID. Esa enfermedad fue muy difícil para mí y para mi familia realmente. Seguir de pie por quienes nos necesitan, por quienes todavía tenemos que vivir. Y si por A o B llegan a contraer la enfermedad, tomarlo de la mejor manera, que no se termine el mundo. Es el inicio de una batalla, no es el fin de la guerra. Son los últimos días de cuarentena. Los síntomas no aparecen. Van quedando de lado los miedos y el tiempo ya no es tan denso. Avanzan las líneas de este informe. Quédate en casa era aún la frase contra la pandemia cuando me detectaron el virus. Ahora, primero es mi salud, es la frase de batalla. Pero más allá de este texto y de estas paredes, se escribe una nueva normalidad mientras se combate el virus en distintos frentes. ¿Cómo va el paciente? Se está produciendo la vacuna, ¿no? A pequeña escala. La vacuna ya está en la etapa de prueba en animales, o sea, la llamaríamos la preclínica. Hemos vacunado alpacas inicialmente, hemos vacunado también gallinas. Estos huevos ya tienen anticuerpos contra COVID y puedo estar protegido contra COVID. Hay que demostrar. Ya lo hemos probado y tienen los anticuerpos. La vacunación en gallinas ha sido exitosa. Se ha inducido a la producción de anticuerpos contra la proteína y han sido también positivas las pruebas de suero neutralización. Ya está lista la vacuna, estamos en la prueba preclínica, al menos en la fase de aves.
a la prueba de suero neutralización no es la estándar, usamos la proteína del virus y los anticuerpos de pacientes que han tenido COVID, y estos anticuerpos vemos que se pegan muy bien a la proteína y neutraliza la unión al receptor celular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los anticuerpos producidos por la vacuna en las aves trabajan igual que los anticuerpos de un paciente que ha sufrido COVID. Ahora el enemigo es más fuerte, pero al vencerlo las consecuencias y las enseñanzas pueden tener un mayor impacto. Definitivamente esta pandemia va a ser un punto de quiebre, no solamente en Perú, a nivel mundial. Va a demostrar que la salud es una de las cosas más importantes que tenemos que tener, y a raíz de eso pues nuestras autoridades tendrán que darle la preponderancia debida a la salud. Yo sé que cuando termine esta pandemia todos vamos a ser mucho más humanos, más solidarios, vamos a ser más conscientes, ¿no? De dar gracias de que día a día tenemos un pan, de que día a día tenemos salud, podemos respirar, porque hoy en día nadie respira sin la bendita mascarilla, que a todos nos fastidia. A veces lo que nosotros deberíamos valorar no es lo costoso, ¿sí? A veces un abrazo, una persona que ves todos los días, valorar a tu familia, valorar a las demás personas que tienes cerca, porque la pandemia nos ha demostrado que al fin y al cabo esto afecta a los que tienen dinero, a los que no tienen dinero y distintamente. Sí, pero al final las cosas que uno no puede comprar son las que más valen. He escuchado la voz de mis compañeros quebrarse. He visto a los doctores luchando, a pacientes ahogados ante el dolor, a policías intentando una y otra vez llegar a la conciencia de la gente. He sentido la muerte caminar en los hospitales, el silencio en las enfermeras. He escuchado, he visto, he sentido solo una pequeña parte de esta pandemia, suficiente para darme cuenta que ahora cada respiro que doy es un privilegio. Lo he vencido. El virus perdió sin producirme síntomas, pero dejándome una enorme huella. Creo que no seré la misma persona, o al menos eso espero.